jurídica. Como podrán haber notado, en el contenido curricular de la presente materia, que está conformada por 4 unidades. La primera unidad es la lógica jurídica, la segunda unidad, los procesos lógicos jurídicos, la tercera unidad referida al razonamiento jurídico y la cuarta unidad referida a la argumentación lógica jurídica. Vamos a iniciar hablando un poco de la historia, hablando de dónde comenzó todo esto. Y es que la historia de la lógica nos documenta el desarrollo de la misma en varias culturas, especialmente en la antigua China, en la antigua India y en la antigua Grecia, remontándose hacia el siglo IV antes de Cristo, demostrándose un tratamiento más formal y sofisticado de la lógica proveniente de la tradición griega. Y es que los filósofos y pensadores griegos distinguieron entre conocimiento teórico, filosófico y científico propiamente del conocimiento práctico. Este último está referido a las acciones, especialmente a las orales, jurídicas y políticas, y es allí donde Aristóteles hace su aporte sobresaliente, haciendo una referencia breve y que muchos pueden saber. Aristóteles fue un eminente filósofo griego que vivió en los años 300 antes de Cristo y fue evidentemente uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Él percibió perfectamente bien que la naturaleza del raciocinio teórico era muy diferente al raciocinio práctico. Entonces, las ciencias teóricas trabajan con un método, eh, especialmente con el silogismo, que es la figura más perfecta del pensamiento racional. Pero en cambio, Aristóteles propuso que en el terreno de las ciencias prácticas hay que operar con el argumento y no con el silogismo. Sin embargo, con el argumento no se establece de manera categórica e inapelable la verdad o sobre una conclusión conocido como ese silogismo, sino que más bien lo hacen sobre una aproximación razonable. Estas dos figuras las veremos más adelante. Por el momento vamos a empezar a hablar de lo que es la palabra logos. Logos, que tanto en su acepción griega como en la bíblico-cristiana se deja traducir como palabra verbo, expresión, discurso. Comúnmente se acepta que logos se deriva o delega de leyein, que significa hablar, leer, presentar. Entonces, logos sería así una expresión de un decir inteligible, razonado, el principio inteligible de decir que de la razón en cuanto a la razón y ley universal de todas las cosas. Logos es una palabra griega que, como podemos ver, tiene varias matices de significado. Logos es la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada. En el aspecto en que lo estamos viendo, logos es el material del argumento. Es la forma en que un racionamiento avanza hacia el siguiente, como para mostrar una conclusión a la que se tiende, no solo en la correcta formación, sino también en las comparaciones lógicas. Logos busca influir en los oyentes mediante la razón. Entonces se puede decir que lógica es el logos. Lógica, por eso, es la actividad del logos, que se ocupa de lo razonable, de todo aquello que es conforme o conformable a la razón. Entonces, efectivamente, desde ese logos, que fueron los primeros pasos de esta materia,
ese logos hecho conciencia humana, se hace la lógica ciencia del logos, una ciencia más técnica y con métodos, que incluso puede ser un arte que en adecuado, compar con el adecuado ser del hombre, lo lleva al máximo posible de su desarrollo integral y mental. Así se logran pautas con sus perspectivas, se logran objetivos y se proponen metas. Y de allí la importancia de ese término. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el lenguaje. Si nos preguntamos de imprevisto, ¿qué cosa es el lenguaje? De alguna manera pudiéramos de repente dar una respuesta pertinente, ¿verdad? Entonces diríamos que el lenguaje tal vez son todos los medios, instrumentos de expresión, de comunicación para hacernos entender. Entendemos en general por lenguaje tanto la palabra que hablamos como el gesto que hacemos. También podemos definirlo tradicionalmente como el lenguaje, como todo medio de comunicación de ideas entre los hombres. También se puede decir que el lenguaje es la intención de comunicación a través de signos, con sus reglas propias de formación y de empleo. En general, se puede decir con estas definiciones, bien sea unos con mayor u otros con menor precisión, que todos los lenguajes humanos implican la intención de comunicación y que esa comunicación sea significativa, es decir, también con signos. Vamos a pasar ahora de esas definiciones de lo que es la lógica para tomar conciencia del sentido y alcance de este término. Y vamos con la definición establecida por Aristóteles, en donde la simplificaba diciendo que la lógica es la ciencia de la demostración. También tenemos una definición de Cicerón que nos decía que es el arte del pensar bien, la ciencia de la ciencia, también agregaba. Por su parte, eh, Eh, otra podemos decir que es la ciencia de las leyes que debe seguir el espíritu para alcanzar con seguridad el conocimiento y la verdad. También Helsen la definía como la ciencia de las leyes del pensamiento. Hacia estas definiciones previas podemos llegar a una definición de la lógica en general como la ciencia del pensamiento y de sus leyes. O también como ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que hacen referencia a toda clase de objetos. Podría también definirse la lógica como el estudio de los conceptos formales que le dan forma y estructura a los pensamientos. Por último, de modo general, podemos decir que la lógica es la ciencia de juzgar rectamente el proceso que conduce al conocimiento verdadero y permite obtener razonamientos correctos o formalmente válidos. Pasamos ahora a hablar de la lógica jurídica. En toda actividad científica, en cualquiera de las áreas de la ciencia, se supone una serie de ordenaciones lógicas que son comunes en todas las áreas científicas. Es decir, que cualquiera de las áreas de la ciencia que se elija siempre tendrán lugar las operaciones lógicas de elaborar conceptos, definirlos, clasificarlos. En base a ello, la lógica jurídica pues, no puede ser otra cosa distinta a la aplicación de los conocimientos lógicos al estudio, elaboración e interpretación y explicación del derecho. También se le ha definido como la ciencia de los pensamientos jurídicos y de sus leyes, o también como la ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que hacen referencia a los objetos jurídicos. Pues viendo ahora lo que es el lenguaje
y lo que son las funciones del mismo, el lenguaje como comunicación tiene tres usos o funciones preferenciales. En primer lugar, una función expresiva afectiva, que es al campo subjetivo, y esta función es preferentemente dirigida a exteriorizar sentimientos en donde se manifiestan intimidades, se expresan emociones y se muestran actitudes. La otra de las funciones es la función directiva afectiva, referido a la operatividad. En esta función preferentemente se dirige a dictar mandatos, a dar órdenes, a ejercer un querer efectivo de hacer alguna actividad. Y pues entonces aquí se busca causar o ejecutar una decisión en donde se urge una actividad y se obliga a una acción. La tercera función del lenguaje es la función enunciativa declarativa y es referida a la parte informativa. Esta función preferentemente está dirigida a comunicar verdades, a transmitir razones, a dar información, a describir el mundo y sus sentidos. Entonces, con esto se hace ciencia, se dispensa conocimientos y se elaboran teorías. Al observar estas tres funciones o usos del lenguaje, podemos enmarcarlo efectivamente a la lógica como que ella habla un lenguaje enunciativo y formal, porque pretende hacer formalizado su tratamiento, e incluso cuando se convierte en lógica jurídica. Y esta siempre quiere, en todo caso, evitar aquellas falacias no formales del lenguaje ordinario, de ese lenguaje vulgar, natural, en donde la lógica, mientras que la lógica crea su propio lenguaje formalizado, donde se hagan patentes, tanto la validez como la invalidez formal del racionamiento. Pasamos ahora de hablar de lo que es la lógica formal. La lógica formal es aquella parte de la teoría de la ciencia en que se formulan reglas de racionamiento necesarias para la construcción de cualquier ciencia. Obviamente, para no redundar, es una, es una materia que es formal en el sentido de que ella indica cómo a partir de ciertas proposiciones que están dadas de antemano, se pueden extraer otras que no están, sin que para esto sea necesario tomar en cuenta el significado material de las proposiciones. Por ello, brinda un sistema de reglas que nos permite distinguir entre argumentaciones válidas y no válidas. ¿Por qué se le llama lógica formal? Es llamada así porque estudia las reglas y las leyes formales del pensamiento. Se constituye así en el centro de convergencia para la lógica jurídica. Su importancia fundamental reside en que la observancia de sus reglas es condición necesaria para toda ciencia y por tanto también y obviamente también para la ciencia del derecho. Más no decimos que sea una condición suficiente para cada ciencia particular, pues cabe que aún con el más completo dominio de aquellas se aplique indebidamente a un contenido concreto. Pero debemos tener claro que no es posible una discusión en cualquier materia con un mínimo de sentido si no se atiende a las normas de la lógica. Pasamos ahora a ver lo que es el objeto y propósito de la lógica formal. La lógica, por ser ciencia, persigue, como todas ellas, una ciencia persigue
siendo como es una ciencia esta de la ciencia, como se llama, pues siendo una ciencia fundamental que es base para todas las demás, que persigue la verdad a través de símbolos y según las leyes, las reglas y según los axiomas estructurales que nos lleva a conceptos formales. Entonces, la lógica formal se preocupa de la verdad, se preocupa de esa verdad formal o de validez, también de la corrección, de la legitimidad del racionamiento, usando al máximo la abstracción y simbolización. Lo que le preocupa a esta, no le preocupa la verdad material o la verdad de contenido de los términos que usa, sino la relación entre los términos, entre las proposiciones. Es por ello que la conocemos como la ciencia de la inferencia formal, también de las relaciones formales entre los racionamientos. Persigue entonces de este modo la concatenación correcta en el proceso de argumentación. Esto por referirse a la argumentación que siempre debe existir. Vamos a pasar ahora a hablar qué es la lógica no formal o informal, como se le conoce. Esta es el estudio de los argumentos que poseen como finalidad que convencer a las personas o refutar un estudio mediante una forma no técnica. Es la lógica más antigua de todas y que surge en base a las ciencias lógicas de Aristóteles. Esta estudia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento cotidiano, que busca desarrollar conclusiones en base de información previamente suministrada, lo que le permite aplicar sus principios a a los fragmentos y verificando cómo ellos son usados para posteriormente determinar si son válidos o no. Este proceso se lleva a cabo por medio del estudio de las falacias. Las falacias lógicas o informales son aquellos argumentos que se alejan de la razón y dedican su enfoque a elementos contextuales y también a los vacíos. Esto con el fin de convencer o engañar al oyente, eh, siendo de forma aplicada, de forma constante, en, en eh, lo que son los estafadores, los publicistas, también por los vendedores y los políticos. Conocerla nos lleva a tener un punto crítico y estable que nos permita dilucidar la validez de los argumentos en las discusiones, en discursos o en varios textos, así como crear argumentos propios basadas en ideas sólidas que no terminen en el uso de falacias particulares, marcando un pensamiento muy concreto y fundamentado según la lógica formal establecida por esos principios de la antigua Grecia. Pasamos ahora a hablar de lo que es la verdad material, la verdad formal. Llevar la verdad en el día a día de nuestras actuaciones debería ser el norte de todos los seres humanos y llevándolo al plano judicial, el juez debe tener como objetivo llegar siempre a la verdad. Este es el ideal que debe lograrse para la eficacia de todo el Poder Judicial y lograr la felicidad del justiciable al acudir a un tribunal. Por ello, se debe hacer todo lo que esté a su alcance, el juez debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la suerte del litigio jurídico quedará sujeto a los hechos, a las pruebas ofrecidas por las partes. Ahora, para hablar de lo que es la verdad formal y la verdad material, también llama verdad jurídica objetiva. Para ello vamos a hablar o dar dos pequeñas definiciones de lo que es la verdad. En primer lugar, la verdad puede ser definida como la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, o también como el juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Para hablar de verdad, en términos de lo que es la ciencia procesal o de lo que es la norma adjetiva, nos encontramos en una disyuntiva parecida, porque se da la existencia de más de una verdad, es decir, la existencia de dos verdades. Esa existencia es la verdad material y la verdad jurídica adjetiva y de la verdad formal. Cuando nos referimos a la verdad formal, estamos haciendo referencia al resultado recto que se llegó a través de las postulaciones efectuadas por las partes en la actuación del juez y la consecuente aplicación de determinadas reglas procesales. En cambio, la verdad material es ni más ni menos que la verdad real de los hechos. Entonces, aquí se presenta una discusión que se centra sobre si el proceso debe tener como finalidad llegar a esa verdad formal, que no necesariamente es la verdad verdadera, o por el contrario, siempre se debe aspirar a la verdad material, lo que llevaría implícito o acarrearía indudablemente que los procesos se encuentren desprovistos de cierta formalidad procesal. Esto es lo mismo de lo que se habla del actor judicial local y en la doctrina donde escuchamos, o podemos ver términos como verdad procesal o verdad verdadera. Esos son dos términos eh, para estudiar, ya que verdad procesal sería la equivalente a la que se llega en el juicio y la verdad verdadera equivalente a la verdad material. Por último, pasamos a definir lo que es la analogía jurídica. Esta es aquella práctica de la aplicación de una norma o principio jurídico a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si el hecho mismo tiene semejanzas esenciales con otros hechos que sí están regulados por la ley. Entonces, si se habla de, de una disposición análoga en el derecho, ¿por qué se da la analogía jurídica? Bueno, porque a los operadores de justicia o a los jueces no les es lícito dejar de juzgar bajo el pretexto o el silencio de que existe alguna laguna legal o alguna oscuridad o alguna insuficiencia de la ley. Por eso, cuando tales supuestos se dan, están obligados en aplicar en primer término al caso concreto, aplicar los principios de las leyes análogas, que serían la aplicación a casos similares. A las reglas de la analogía perfectamente se aplican en nuestro ordenamiento jurídico. Y como ejemplo, en la norma sustantiva, como lo es el Código Civil de Venezuela vigente, en su artículo 4, nos dice que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideraciones las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y otro de los ejemplos, pero en la norma adjetiva lo vemos
basamos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en donde en su artículo 11 nos dice: el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo. Bueno, hasta acá la presente clase. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer por los medios que ustedes conocen. Por el momento, muchas gracias por su atención.